Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, escogido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre. Buenos días. Mil gracias por nuevamente estar al aire y poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios de lo que verdaderamente somos hijos y de aquellos que realmente queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a dar lectura en esta mañana en Lucas 24:46 y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús estaba hablando a sus discípulos, a sus apóstoles en este tiempo, y les dijo claramente que así estaba escrito, que era necesario que Jesucristo padeciera mucho y resucitare de los muertos al tercer día. Esta historia usted la sabe, de alguna manera usted sabe lo que le estoy diciendo. Y en el verso siguiente dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y les dijo: ustedes son testigos. Una de las cosas que Jesucristo al irse de la tierra dejó encargado su ministerio a los apóstoles y les dijo: escrito está, que hay que anunciar el evangelio a todas las naciones, que se le predicara a todo ser humano para arrepentimiento y perdón de pecados. Y esto es una cosa que la iglesia sí lo ha hecho. De esto, en la mayoría de los que pregonamos y predicamos y de los que hablamos que Jesucristo es el Salvador, esta es una etapa de la iglesia que sí se ha cumplido en un gran porcentaje. Pero ahora vamos a ver cosas que la iglesia no ha cumplido y que nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de hacerlo, porque de otra manera no estaremos en paz con nosotros mismos, no estaremos en amistad con nuestro Dios y no podemos decir que hecho está o que se ha cumplido lo que Dios nos ha dicho que haga. Y aquí vamos a ver la diferencia, como les decía, que en el versículo 48 Jesucristo les dijo: vosotros sois testigos de estas cosas a los discípulos, que se les había dado la orden de que se predique el arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como yo les digo, esto sí se ha enseñado. Pero vamos a ver partes que no hemos cumplido, porque nosotros como buenos latinos nos gusta comenzar las cosas y dejarlas a media. Y así hemos llevado nosotros la vida cristiana y así hemos hecho a media. Y aquí vamos a ver en el versículo 49 cosas que tal vez algunos no hemos hecho. Y dice en el verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Este ha sido el asunto que no hemos vivido. Hemos predicado, hemos hablado del arrepentimiento y del perdón de pecado, pero no hemos pasado los procesos, no hemos esperado el tiempo de Dios, nos hemos salido antes del tiempo, y todo lo que nosotros hagamos que no sea en el tiempo de Dios, esto no tiene realmente el efecto necesario para lo que Dios ha querido hacer con su pueblo y con su iglesia. Por eso es que la iglesia le falta carácter, la iglesia le falta autoridad, la iglesia le falta poder para hacer retroceder realmente los escuadrones de las tinieblas que se levantan todo el tiempo con la iglesia. Y la iglesia ha vivido de división en división, de aumento y resta, y no hemos tenido una estabilidad realmente como lo tenía al principio la iglesia de Hechos. Porque si usted recuerda que la iglesia de Hechos, una de las cosas que se le dijo en Hechos 1:8 es que realmente
esperen el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y en este versículo nos dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa. No les dijo que la promesa ya estaba. O a veces la tomamos que la promesa la tenían que esperar solo los discípulos de Jesucristo y que nosotros éramos más listos y que podíamos salir a predicar, a poner una iglesia, a plantar algo sin esperar la promesa. Pero esta palabra es para todo cristiano que va a salir a predicar y a llevar el nombre de Jesús. Tiene que ir empoderado, tiene que ir cubierto, tiene que ir con todas las armas para realmente nosotros llevar la autoridad que Cristo nos ha dado. Tal es el caso que hay testimonios que tanto David, cuando mataba el oso y el león, esperó el día en que realmente él fuera ordenado como como ya estaba ungido, que fuera ordenado como el rey de Israel. Pero para esto pasó un proceso en el cual él tuvo que matar el oso y el león, y ese era un ejercicio, esa era la práctica de un ministerio. El asunto es que nosotros no hemos matado al oso ni al león, pero sí comenzamos a predicar y a meternos en asuntos donde Dios todavía no nos ha dado la promesa y no nos ha ungido para ponernos en el sitio, en el lugar y en el tiempo para que nos vaya bien. Y por eso, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, dice Jesucristo, sobre vosotros, pero quedaos. Pero quedaos quiere decir esperad vosotros en la ciudad de Jerusalén. Esperad el tiempo de la partida. Aún en las carreras, en las competencias acá en la tierra, a usted tienen que darle un pitazo, algo que sea la señal de una partida. Y nosotros no hemos esperado la partida, muchos de nosotros, y ese es el problema, que después el enemigo a veces nos gana porque nosotros no esperamos el orden de salida, no esperamos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La iglesia que no tiene el poder de lo alto es débil y no puede hacer la obra de Dios como Dios ha mandado que la hagamos. Ahora vamos a ver en el libro de Juan 17, verso 18. Como tú me enviaste, dice Jesús, como tú me enviaste. Escúcheme, si nosotros no somos enviados, ¿para qué nos hemos puesto? Dios nos dio la orden de partida, Dios nos posesionó en el lugar donde estamos. Dice, como tú me enviaste, dice Jesucristo, al mundo, así yo les he enviado al mundo. Hablando de sus apóstoles, Jesucristo dijo, como tú me enviaste, asimismo yo los he enviado al mundo. Y esto realmente es un plan de predicar, de sanar la tierra, pero hay que esperar la orden de nuestro Dios. Y dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 11, vea, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto realmente tenemos la obligación de los que conocemos llevar este mensaje de que el que cree firmemente en Jesucristo y espera las órdenes de Dios no será avergonzado. Pero hay cristianos que realmente somos avergonzados. A veces nos calla cualquiera porque decimos lo que no entendemos. Predicamos de un Dios que no conocemos y tampoco hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para hacer la obra como dijo Jesús que esperen. Esperen el empoderamiento y tampoco no tenemos un Padre espiritual, alguien que nos haya dado la guianza y nos haya posesionado, como lo vamos a ver aquí en la palabra, como lo han hecho los hombres que progresaron y que tuvieron toda autoridad para hacer venir truenos, relámpagos, para sacar al diablo y para realmente resucitar muertos. Y eso es lo que la iglesia está necesitando en estos tiempos. Y es nosotros necesario volver a la palabra para ver qué nos ha hecho falta y por qué nuestro ministerio a veces está débil o por qué la iglesia no está caminando como Dios, porque a veces nosotros los que predicamos queremos que otro lo haga cuando nosotros no lo hemos hecho. Pero hoy día es necesario que los hijos de Dios, los que realmente creemos que somos hijos de Dios, comencemos por el principio. Y en el verso 14 de Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no han oído la palabra? ¿Cómo nosotros algunos estamos callados y no predicamos?
porque este es un asunto de que Dios dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que conoce de Jesucristo tiene que hablar de la palabra de Dios. Eso es algo de predicar el perdón de pecados, la salvación a todas las naciones del mundo. Como le digo, eso lo hemos hecho y eso no es obligación solo del ministro, del pastor, eso es la obligación de todos los que somos iglesia de Cristo. Si usted ya creyó en Cristo, usted ya tiene que llevar la voz a ese familiar que nunca ha escuchado. ¿Cómo va a creer si nunca nadie le ha dicho nada? Y dice en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí sí hay un problema. ¿Cómo predicarán si no hay nadie quien les haya enviado? ¿Cuál es el asunto? Si usted lee un versículo de la Biblia, usted se va y se pone a una iglesia, pero nadie lo ha enviado. Entonces, ¿cómo usted puede tener la autoridad si no ha habido alguien quien lo empodere para que lo defienda del ataque del enemigo? Entonces, ¿cómo predicarán? ¿Cómo se pararán a predicar? ¿Cómo querrán tener una iglesia si realmente todavía no han aprendido a vencer lo que deberían de vencer? Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Esta es la parte donde comenzamos, que Jesucristo dijo, yo nada hago por mi propia cuenta, sino que lo que escucho de mi Padre. Una de las cosas es que si usted no tiene un Padre Dios, si usted no tiene un Padre espiritual, ¿usted quién lo envió? Entonces, cuando nosotros no somos enviados por alguien superior a nosotros, siempre vamos a tener problemas y no tenemos a quién consultar. Es lo mismo que usted tenga un hijo y cuando ese hijo pertenece a un hogar, ese hijo se somete, soporta las reglas de la casa, el padre, la madre lo defienden, el padre y la madre son los que llevan el soporte de sus gastos y de toda la problemática de él, porque tienen una cobertura, porque ellos están esperando el tiempo de la salida de su hogar para dejar de ser sostenidos por sus padres. Igualmente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender esto, y esto es lo que realmente a veces no hemos aprendido. Pero vamos a ver rápidamente. Hoy día yo creo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios nos va a enseñar qué cosas, porque a mí lo que me interesa es saber qué cosas hicieron los hombres de Dios, como hemos venido hablando de David, de Salomón, el sabio Salomón, del amigo de Dios Abraham, de Moisés, el hombre que aunque le tocó 40 años al desierto, pero terminó como el hombre más manso, aprendiendo a dejarse dirigir de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, especialmente con los ministros, con los hombres, con las mujeres que hoy día tienen deseo de predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver qué se hizo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13 dice la Biblia de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia, estamos hablando de la iglesia, si usted no sale de una iglesia como de una casa, de a dónde aprendió y cómo usted está llevando el mensaje, si no tiene una casa. La iglesia es una casa donde un día el hijo discípulo tiene que salir, así como el hijo que sale de casa cuando se va a casar tiene que salir con la bendición de padres y madres, porque realmente cuando no hay padres y madres usted no tiene cómo salir con la bendición de Dios, porque en muchos casos se da que los que están de padres espirituales no hemos entendido la paternidad. Por eso la palabra apóstol quiere decir padre, hombre maduro. Y aquí dice que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Se dicen por ahí que los profetas ya terminaron, pero aquí en esta iglesia de Antioquía, que es en el Nuevo Testamento, libro de Hechos de los Apóstoles, había profetas y había maestros, porque nosotros una de las cosas que debemos saber, que debemos creer en la Biblia, que Dios en la multiforme gracia de Dios ha puesto 5 ministerios que realmente son para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y esta iglesia está hablando que aquí tenía profetas y maestros. Pero yo veo que ahí estaba Pablo, que era un apóstol, o sea, ahí estaban los ministerios. Y dice así: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes,
el tetrarca y Saulo. ¿Estos qué hacían en la iglesia? Como usted y yo, ¿qué es lo que debemos hacer correctamente cuando venimos a la iglesia? No venimos a mirar al predicador, no venimos a ver los hermanos de la alabanza, no venimos a ver cómo está la iglesia para criticar, para hablar. No debe ser eso. ¿Qué era lo que hacía este grupo de cristianos aquí, donde había profetas, maestros, apóstoles? Los ministerios estaban ahí. ¿Qué era lo que hacían? Usted debe de aprender para que usted y yo lo pongamos por obra en este día. Y dice el verso 2, ministrando estos al Señor. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué debe venir a hacer? A ministrar al Señor. Y dice, y ayunando. Otra de las cosas que ha perdido la iglesia, el ayuno. Dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Espíritu Santo cuando nosotros buscamos a Dios, ayunamos, oramos y le pedimos dirección a Dios. Es el Espíritu Santo que nos habla y nos da dirección de quién es el que está listo para el ministerio. Y entonces, dice el verso 3, entonces, ¿qué hicieron? Una de las cosas que todo hombre de Dios debe tener. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Para que una persona tenga una cobertura espiritual, para que una persona tenga su representante, su padre, quien lo guía, quien lo ha guiado, una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es que hay que orar, hay que ayunar y que el Espíritu Santo nos dé la dirección para entonces imponer las manos y darle el ministerio y enviarlo como lo enviaron aquí a estos hombres tan grandes que han sido como era Bernabé y Saulo. Y el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Qué le quiero decir? Que entonces cuando usted está empoderado por un Padre espiritual y por la iglesia, de ley el Espíritu Santo va a venir sobre la vida del nuevo ministro y va a hacer que éste lo va a dirigir a donde tiene que ir. Estamos entendiendo, y el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando a usted lo imponen las manos, usted lo empoderan para la labor de Dios aquí en la tierra, otra persona que realmente haya estado y pasado este proceso en otro tiempo, que ya está adelante, que está trabajando, que tenga la visión, este hombre o esta mujer puede empoderarlo para que usted haga la obra de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que realmente ha hecho los hombres que han crecido y que en estos tiempos están dando frutos bajo el Espíritu Santo. Porque muchos podemos tener una iglesia en gran cantidad, en gran número, pero con gente que realmente no ha pasado los procesos y por ende siempre están levantando y cayendo. ¿Por qué? Porque realmente no han pasado el proceso. Estamos en sitios, en puestos donde nos puso el hombre, pero no nos ha puesto el Espíritu Santo. Y es tan peligroso, tanto para el que lo pone, como tanto para el que se deja poner. Porque si uno no tiene el llamado y eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces estamos incorrectamente y no nos ha puesto Dios sino el hombre. Y hoy día vamos a ver en el libro de Gálatas cuáles son los verdaderos hijos. El libro de Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando yo veo este versículo, ya que hemos venido hablando de Abraham, el amigo de Dios, el hombre que Dios le dio la tierra que fluye leche y miel, que le dejó herencia y bendiciones hasta por 1000 generaciones a él y a su descendencia. Y ahora dice que si nosotros realmente somos de Cristo, ciertamente somos del linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Entonces yo siempre pensé, cuando llegué a la iglesia y yo llegué y me encontré con esta palabra desde el libro de Génesis, que Abraham era rico, él, Isaac y Jacob. Pero yo dije, entonces, ¿por qué es que yo miro una iglesia pobre? ¿Por qué la veía pobre? Porque ellos no estaban dirigidos por el Espíritu Santo, porque a ellos no los había empoderado una persona de ojos abiertos. Entonces yo me comencé a preguntar y yo dije, si yo soy heredero de Abraham y Abraham tenía, yo debo tener la sabiduría y la humildad para obedecer a Dios, pero también Abraham tenía bendiciones económicas aquí en la tierra. Dios le había dado la tierra y yo, déjeme decir, tenía 21 años de casado.
tenía 4 hijos, no tenía tierra, no tenía casas, no tenía nada. Para decirle la verdad, no tenía nada. Pero yo dije, yo soy heredero según lo que Dios le prometió a Abraham. Y vamos a ver aquí, el capítulo 4 nos dice la palabra de Dios. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si ya estoy en Cristo, soy heredero de todo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. ¿De qué le vale que usted vaya con una Biblia a la iglesia? ¿De qué le vale que usted cante corito? ¿De qué le vale si usted todavía no sabe lo que es suyo? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Puede ser señor de todo. Para Dios ese es el hijo, ese es el heredero. Pero mientras usted no sepa, usted no puede reclamar su herencia. Mientras usted no sepa que es un hijo legítimo y que usted es heredero, según la promesa que Dios le hizo a Abraham, y mientras usted no la reclame, usted pasará como esclavo. Mucha gente está en las iglesias, pero es esclava. Yo llegué en la última rueda del coche, como se puede decir, no teniendo nada más que una carga, sin que mantener mujer e hijo. Pero yo entendí que si yo era hijo, yo era heredero. Y dice la palabra de Dios en el verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué da a entender esto? ¿Quiénes son los tutores y cuidadores? Mientras usted no tenga alguien quien lo adiestre, alguien quien le enseñe la palabra, usted no está bajo tutores y curadores. Aquí la Biblia nos dice claramente que estaremos bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado. Si usted sigue niño y esclavo, pasará 30, 40, 50 años bajo tutores y cuidadores, porque usted no sirve más que sino que para estar bajo tutores y cuidadores. ¿Quiénes son ellos? Ese es el pastor, ese es el líder, esa es la iglesia donde usted le digan siéntese, haga, y usted hace, pero usted nunca aprende a ser dirigido por el Espíritu Santo para que Dios le dé una visión diferente de lo que es su llamado, y a través de su tutor o su líder se lo confirme, o que venga otra persona de afuera, como fue el caso mío, y me diga el Señor dice esto y esto de ti. Y eso es lo que realmente nos lleva a nosotros, que como herederos nosotros tenemos derecho a la herencia. Entonces estaremos, aquí dice este versículo claramente, bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre, que es Dios. No estaremos como muchos que llegamos 20, 30 años. Tenemos el ministerio, pero el que está encima de nosotros, ese tutador y curador, no se dio cuenta cuál era mi llamado y me tiene todo el tiempo en el mismo lugar. Eso es un error. ¿Sabe por qué? Porque el tutor y el cuidador nunca fue dirigido por el Espíritu Santo para la obra que está llevando adelante. Y usted pasará todo el tiempo como esclavo, pero no como hijo. Y dice el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así dice el apóstol Pablo, cuando nosotros éramos niños, no conocíamos bien la palabra de Dios, estábamos bajo los rudimentos del mundo porque éramos niños y vivíamos en esclavitud. Y esta es una gran parte de la iglesia, que se queda en esclavitud, se queda niño y se queda bajo los rudimentos del mundo, porque un día le creen a la palabra, un día le creen a la iglesia, otro día murmuran y otro día creen a las noticias, otro día creen a lo que está hablando el mundo. Eso quiere decir que usted todavía es un niño, que usted todavía es un esclavo y que usted está bajo los rudimentos del mundo. Y el apóstol Pablo dice, así también estábamos nosotros cuando éramos niños. Pero dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y este es el tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo vino acá a la tierra hace más de 2000 años. Él vino a cumplir algo, vino a hacer que nosotros realmente salgamos de la esclavitud, que salgamos de la niñez. Dios no lo ha llamado para que vaya a una iglesia y se quede ahí sentado. No lo ha llamado Dios para que usted se quede cuidando una banca y siendo fiel a la banca, o siéndole fiel al pastor, pero sin serle fiel a Dios. Porque podemos serle fiel a un hombre, pero no serle fiel a Dios. Y esto es la diferencia, que el que realmente dando fruto, Dios lo conoce por sus frutos. ¿Cuáles frutos está dando? Si es niño, no puede dar fruto de adulto. Entonces aquí dice que esto vino el cumplimiento
de Dios cuando envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál ha sido el plan de que vino Jesucristo acá en la tierra? Para que nos redimiese, para que nos sacara de la esclavitud, de pasar toda una vida bajo tutores y cuidadores, bajo el pastor, bajo lo que diga el pastor, pero usted nunca ha tenido una revelación de que Dios le diga algo a usted. Entonces Jesucristo vino acá a la tierra para que el pastor lo enseñe, el pastor lo guíe, pero usted también tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo. Entonces, para redimirnos vino Jesucristo para los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo. ¿Usted entiende lo que es la palabra hijo? Esto es diferente a ser creyente. Ser hijo es diferente a que usted diga yo creo en Dios o yo voy a la iglesia. Ser hijo es heredero. El hijo tiene derecho a la herencia y ese es el plan de Dios, que usted tenga herencia según Dios le prometió a Abraham. Verso 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Una de las cosas que el Hijo de Dios tiene que tener el Espíritu Santo como sello. Si no tenemos el Espíritu Santo, eso nos hace ver que no somos hijos, no tenemos dirección. Vamos a una iglesia, nos llamamos cristianos, nos dicen evangélicos, hacemos quedar mal el nombre de Cristo, pero no somos hijos. Cuando realmente nosotros somos hijos, pero cuando sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo debe estar en nuestros corazones, cual clama Abba Padre. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no tiene que cuidarlo el curador, usted no tiene que cuidarlo el pastor, usted solo sabe lo que al Espíritu Santo le dice, lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la herencia de los verdaderos hijos. Y verso 7, así que ya no eres esclavo. Mire, el que es dirigido por el Espíritu Santo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y el hijo tiene derecho. Y dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Usted quiere seguir siendo evangélico? ¿Usted quiere seguir adorando a su líder o a su pastor? ¿O usted quiere tener herencia de hijo? Los que tenemos herencia de hijo, Dios nos hace partícipe de la herencia que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Su descendencia fue Isaac y tuvo lo que Abraham tenía. Isaac también dio herencia a Jacob, porque no es necesario que el padre trabaje para el hijo, sino que realmente que nosotros por herencia recibamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy día yo te dejo con esta palabra o esta inquietud o este desafío, como tú lo tomes, pero tú decides, ¿quieres ser solo evangélico, quieres ser creyente o quieres ser hijo de Dios? Si tú quieres ser hijo de Dios, hoy día yo te digo, el Espíritu Santo vendrá a tu corazón y tú tienes derecho a la herencia porque eres hijo. Vamos a orar. Soberano Dios y eterno Padre Celestial, los que quieren hacer la transición de solamente llamarse cristianos, de solamente haber sido creyentes, de estar bajo tutores y curadores, que hoy día tú les des la oportunidad de llamarse hijos de Dios, porque Jesucristo vino hace 2000 años a redimirnos para que fuésemos hijos y obtengamos la herencia de nuestro Padre. Yo hoy día oro por todos aquellos que están haciendo la transición para que el Espíritu Santo pueda realmente decirles dentro de ellos y certificarles que ahora tienen derecho a la herencia. Yo bendigo a todos esos cristianos, a todos esos pastores, a todos esos ministros que por muchos años hemos vivido llamándonos que somos herederos según Abraham, pero no vivimos como Abraham vivió. Si Abraham vivió sobre todo la herencia, tierra que fluye leche y miel, oro, plata y ganado, y además todo lo que en el lugar que pisaba Abraham era de bendición, porque nosotros somos llamados a bendición. Todo lo que nosotros hagamos y donde pongamos las manos será de bendición, porque nosotros somos herederos de una bendición, herederos de una gracia, y como hijos nosotros estamos hoy día para llevar adelante la bendición de Dios aquí en la tierra, con nuestros familiares, con nuestras vidas y con todas las personas que Dios pone a nuestros lados, para enseñarle que el Hijo tiene la herencia de Abraham. Gracias Padre, gracias Hijo, bendigo a toda persona que oyó esta palabra y que el Santo Espíritu de Dios lo llene de sabiduría y de conocimiento.
En el nombre de Jesús. Amén.